Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss Evelyn. Buenos días. Buenos días, Miss. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Que es Carla y Angie. Enciendan las cámaras. Buenos días, Miss. Buenos días. Angie, encienda la cámara. Stephanie también. Un ratito, Miss. Bueno. Vamos a esperar un minutito más, ¿ya? Un minutito más. Buenos días, Miss. Cógela. Buenos días. Joanca, la cámara. Dígame. Buenos días, Miss. Buenos días. Esos circulitos van de color rojo. Buenos días. Queremos un ratito más que sus demás compañeros Buenos días, Miss. se conecten. Buenos días. Le falta un poco para que terminen de conectarse. Buenos días. Valentina, Dana, la cámara, por favor.
Bueno, chicos, creo que empezamos. A ver, el día de hoy van a tener lo que es foro. El foro va a estar abierto hasta el día jueves que viene para que lo puedan desarrollar. Ya tienen lo que es actividad y tarea en el sistema. Recuerden que en la actividad yo se las dejo 5 días abiertas. Y la tarea, por ende, son 7 días, que es de martes a martes. Así que recuerden realizar las actividades que tienen dentro del sistema. El día de hoy igual les voy a poner un foro, va a estar basado en lo que son respuestas del libro, así que las preguntas usted tiene que buscarlas en el libro y ahí las va a encontrar. No tienen que buscar nada en el internet, solamente tienen que buscar en el libro las respuestas a las preguntas. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? No. Ahora sí, empecemos. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Quién se acuerda? Sobre los continentes. Hablamos sobre los continentes y vimos en especial el continente africano, donde hablamos de características generales, el relieve, su hidrografía y el clima. Muy bien. Hablamos sobre los continentes y nos especificamos solamente en el africano. Porque recuerden que habíamos visto que existen 5 continentes, entonces en una sola clase no podemos abarcar todos los continentes. Y como di las características generales de todos los continentes, solamente vimos uno. Entonces vamos a continuar igual con los continentes, pero el día de hoy vamos a ver lo que es el continente europeo y el continente asiático. Lo mismo que viene a ser las características de cada continente, relieve, hidrografía, clima, extensiones, que es lo que nosotros debemos saber lo que es dentro del continente y también los países con sus capitales. ¿Tienen alguna pregunta? Por si acaso el material no está en la plataforma, termina la clase y yo se lo subo a la plataforma igual para que ustedes lo tengan y lo puedan chequear. Ok, Miss. Continuando lo que es con los continentes. El día de hoy vamos a ver el continente europeo y el asiático. Primero nos vamos a pasar a lo que es el continente europeo, que es Europa. Ahí nosotros vemos de dos formas al continente. Uno que es en prácticamente el globo terráqueo, una forma circular como es la Tierra, donde se encuentra Europa, que es lo que está de rojo, y otro donde está prácticamente abierto el mapa, donde también vemos lo que es parte de Europa, todo lo que es Europa. Que está, digamos, Europa solamente sombreado de una manera general, no está dividido en mapas políticamente ni físicamente. Las características de este continente, que tiene 10.5 millones de extensión, que quiere decir que todo este continente, todo lo que está de rojo, tiene 10.5 millones de extensión de kilómetros cuadrados. Sí, es todo esto que nosotros vemos. Por su extensión, a Europa se lo considera como el 5º continente más grande del mundo. Y los límites de este continente tenemos el océano glacial ártico al norte, al sur el mar Mediterráneo y el mar Negro, al este tenemos a Asia, al mar Caspio, y al oeste tenemos lo que es el océano Pacífico. Si nosotros también podemos decir que al sur también se encuentra una parte de África, ¿sí? Porque esta parte de acá es África. Por eso igual solamente lo que es el mar Mediterráneo y mar Negro, pero también lo podemos considerar África dentro del sur. ¿Alguna pregunta? Miss, ¿no es el océano Atlántico? Perdón, Atlántico. Sí, es el Atlántico. Ah, ya, Miss. Me equivoqué. El Pacífico está al lado de Asia. Ya. Y es el océano Atlántico. ¿Alguna pregunta?
Aquí tenemos el relieve. El relieve, Europa tiene gran diversidad de lo que es accidentes geográficos, tienen bahías, golfos y penínsulas. Si nos fijamos en el mapa, tiene varias entradas de mar, si nosotros nos damos cuenta, entonces por ende tiene varios accidentes geográficos, como les dije, bahías, penínsulas y golfos. Entre ellas tenemos lo que es la llanura europea, que se extiende desde el Atlántico, desde el litoral atlántico, hasta los montes Urales. Sí, su relieve es suave con colinas y valles. Eso es lo que, cómo está compuesta la llanura europea. Las montañas y macizos antiguos son los que sobresalen en los montes. ¿Cuáles son los montes que sobresalen en esto? Los escandinavos, el macizo central francés y los montes Urales, que son uno de los principales. Y estos, los montes Urales, son los que limitan a Asia de África. ¿Qué quiere decir? Que ese es el límite entre los dos continentes. También tenemos las cordilleras jóvenes, situadas al sur, que sobresalen. Aquí sobresalen los Alpes, el Cáucaso y también los Cárpatos y los Pineros y los Apeninos. Todos esos son montes, son cordilleras, son montañas que son las altas y son las que sobresalen dentro de todo el continente. Las depresiones, que también se localizan en zonas meridionales, que son cordilleras surgidas de aviado de fosas ocupadas por río Ebro, el Po o el Danubio. ¿Qué son estas depresiones? Estas depresiones son una forma de cómo la Tierra se hundió, ¿sí? En vez de sobresalir, entonces la Tierra se hundió y se hizo como un hueco. Entonces, ¿qué pasó aquí? Como recuerden que el agua fluye, entonces todos estos sectores fueron inundados por los ríos, por el Ebro, el Po o también con el Danubio. Todos esos fueron los ríos y fueron ocupados. Las llanuras, que son ubicadas en la fachada atlántica, han sido la zona de poblamiento y de importantes vías de comunicación. En estas llanuras también está estipulado lo que es la población, gran parte de la población, y también son utilizadas para importantes vías de comunicación. ¿Preguntas? Ahí tenemos lo que son las penínsulas. Podemos ver la península escandinava, la ibérica, la itálica, la balcánica, la Crimea, la Jutlandia. También tenemos la Koala y la Canín. Estas son las penínsulas que se encuentran dentro de lo que es Europa. Dentro de los golfos sí ven que es como una metida del mar que tenemos aquí, que son los golfos de Botania, de Finlandia, de Venecia, Genova, de León y de Vizcaya. Esos son los golfos que es como una entrada del mar. Como aquí en Guayaquil nosotros tenemos el Golfo de Guayaquil, que también es una entrada del mar, es de la misma forma que tenemos aquí. Es una entrada. Y los cabos, que vienen a ser son como las esquinas, se puede decir, del continente. Por eso tenemos algunos cabos. El de Gata. Aquí también en esta isla tiene un cabo que es Espartimento. El de Matapán. Finisterre, Punta de San Mateo, Norte. Todos esos son los cabos. Estos son los que nosotros tenemos también dentro del continente europeo. ¿Preguntas? Aquí tenemos también lo que son los montes, las llanuras y los picos, que es también lo que estábamos hablando. Los picos vienen a ser una de las montañas también más altas. Aquí tenemos lo que son los montes escandinavos, los montes grampianos, los Pirineos. Aquí también tenemos las macizas, las llanuras, y lo que yo les decía que era el monte Urales. Estos montes Urales son los que dividen a Europa de Asia. Quiere decir que acá se encuentra ya Asia,
porque este es el límite prácticamente entre los dos continentes. Esos son los montes y las llanuras que nosotros tenemos dentro del continente europeo. Aquí también tenemos otro mapa físico, en donde también se pueden ver lo que son igualmente los ríos, las llanuras, los montes Urales, ¿sí? También los picos más altos que se encuentran. Y esto es lo que era la depresión que yo les decía, que era como una fosa que se hundió, y prácticamente ¿quiénes fueron? Los que al haber como un hueco, ¿verdad? Se llenaron, y aquí se encuentra lo que es el río Ebro, que fue lo que se posesionó prácticamente, y también tenemos aquí el río Guadalquivir, que también es otra forma de lo que es una depresión. Eso es lo que es una depresión. Nosotros podemos ver cómo esta parte de aquí está arriba y esta parte de aquí está baja. Es como un hundimiento de tierra. Eso viene a ser la depresión. Y como es un hundimiento de tierra, entonces al estar cerca de un río, el río avanza y se posesiona. Y por eso es que a veces nacen los ríos en algunas ciertas depresiones. ¿Preguntas? Ahí tenemos lo que es la hidrografía. Dentro de la hidrografía tenemos vertientes. Las vertientes, recordando que es en donde cada uno de los ríos va a desembocar. Tenemos lo que es el océano glacial ártico, el Atlántico y el mar Báltico, el Mediterráneo, y también tenemos dentro del mar Negro y del mar Caspio. Estas son las vertientes en donde cada uno de estos ríos va a desembocar cuando prácticamente va finalizando su ciclo. Recordando que como el río va fluyendo, ellos tienen que desembocar en algún lugar. Y la mayoría lo hacen en mares o dentro de los océanos, teniendo en cuenta que estas aguas son saladas. Dentro del mar, dentro del océano Ártico, tenemos que son largos y caudalosos. Esa es la característica de los ríos. ¿Cuáles son estos ríos que desembocan a este océano? Es el Diva septentrional y el Pechora. Son los ríos que desembocan en el océano Ártico. Los que desembocan en el océano Atlántico y en el mar Báltico son el Vistura, el Oder, el Eba, el Rin, el Loira, el Duero y el Sena. Son los que desembocan en el Atlántico y en el mar Báltico. Y las características de estos ríos es que son largos y de caudal regular. ¿Qué quiere decir? Que no tienen mucha agua. Eso viene a ser lo que es un caudal regular. Caudalosos es que tiene bastante agua y bastante corriente. Mediterráneo, dentro del mar Mediterráneo, tenemos que son cortos y pocos caudalosos. No son tan largos como los que tenemos los que desembocan en el Atlántico y en el Ártico. En cambio, los de acá ya son más cortos y pocos caudalosos, que quiere decir que no tienen mucha corriente ni tampoco mucha agua dentro de donde corre el río. Y entre ellos tenemos al río Po, Ródano y el Ebro. Esos son los ríos que se encuentran dentro de esta vertiente. Y los que desembocan en el mar Negro y en el mar Caspio son ríos largos y caudalosos. Son igual que en el océano Ártico, pero en cambio acá tenemos al Danubio, al Dnieper, al Volga y al Ural. Son los ríos que se van desembocando hacia el mar Negro y hacia el mar Caspio. ¿Preguntas? No. Aquí tenemos, como pueden ver, tenemos aquí lo que es el Ural, si ve el Volga, como cada uno va con su vertiente. Que estos vienen a ser también los principales ríos que se encuentran dentro de Europa. Hay más ríos, pero igual se puede decir que estos son los más importantes. ¿Preguntas? Tenemos el clima.
El clima dentro de todo el continente europeo es polar, oceánico, continental, húmedo, mediterráneo y de montaña. Estos son los diferentes climas que encontramos en el continente europeo. Recordando que el continente europeo se encuentra todo el continente dentro del hemisferio norte. El polar se encuentra lo que es la franja norte de la península escandinava. Ese es el clima polar, que es el más frío porque se encuentra más al norte, más cerca del polo norte. El oceánico, que va desde Noruega al extremo occidental de la península ibérica. Esto quiere decir que va de Noruega hasta la península ibérica, viene a ser hasta el sur más o menos. El continental húmedo atraviesa los Alpes escandinavos y el río Elba. El Mediterráneo al sur de las cordilleras alpinas y de montaña en las cordilleras alpinas. Ahí nosotros podemos ver los tipos de clima que tiene el continente europeo, en donde tenemos los oceánicos, es esta parte de aquí, si ve los oceánicos. El continental, que tenemos toda esta parte de acá, que es lo verde. El Mediterráneo, que es toda la parte que rodea al mar Mediterráneo. El polar, que es la parte norte. También tenemos a Islandia por aquí en la parte norte con el polar. Y de alta montaña, que vienen a ser en los alpinos, en las montañas más altas de Europa, en donde se encuentra. Todo eso viene a ser los tipos de climas que se ubican dentro del continente. ¿Cuál es el clima que predomina más en el continente? Viendo el mapa. Predomina el clima polar. El clima polar. El que tiene más. Pero en este caso el continental. Es el continental. Ya que como vemos en la imagen ocupa gran parte. Ese clima es muy usual en algunas ciudades de Europa. Exacto, este es el clima continental en donde se encuentra la mayor parte. Pero recordando que como se encuentra en el polo, no es polo norte, sino en el hemisferio norte, Europa tiene las 4 estaciones del año: verano, invierno, primavera y otoño. ¿Preguntas? No, de mi parte no. Aquí tenemos también la división regional de Europa. Europa, aparte de eso, también se divide en regiones: Europa occidental, central y este. Dentro de ellos, dentro de Europa occidental, tenemos lo que son llanuras fértiles y sistemas montañosos. Eso es lo que tenemos, lo que es dentro de Europa occidental. Y aparte tenemos lo que es los diferentes países que se ubican dentro de Europa occidental. En Europa central prácticamente es el corazón del continente, en donde se ubican también los diferentes climas y también una estabilidad para la demografía. La demografía es la población que se encuentra dentro de cada ciudad, país o continente en este caso. Y también tenemos una serie de países que se encuentran en Europa central. Y Europa del Este, que también está situada en el extremo oriente del continente, en donde se encuentran también los demás países. ¿Preguntas? No, ahí tenemos todo lo que es Europa, los países. También aquí tenemos los capitales. Entonces, esos son los países que pertenecen a lo que es Europa. Rusia es el único país que pertenece a lo que es Europa y Asia. Aquí también tenemos Europa y Asia, como pueden ver en esta parte de aquí que yo les digo. Rusia es el único país que se divide en 2 continentes. Y también tenemos lo que son los países con sus capitales. ¿Preguntas? ¿Les quedó claro? Sí, Miss. como el agua.
Ahora vamos a avanzar a lo que es el continente asiático. Como pueden ver, también tenemos de esa manera como se los presenté, en forma de globo terráqueo, parecido al globo terráqueo, y también el mapa abierto, donde se encuentra Asia. ¿Qué diferencia ven entre Asia y Europa? Asia es un poco más grande. Ya, Asia es un poco más Como grande. vemos en la imagen, Asia tiene Asia gran tiene más parte, territorio que los demás que mucha están más rodeados. contenido que Europa. Europa es un poco más pequeño que Asia. Por ende, Asia tiene más ciudades y más cantidad de pobladores. Ah, ¿alguien más? Asia es uno de los, es el continente más grande prácticamente. ¿Por qué? Porque Asia rompe, digamos, rompe los récords. ¿Por qué? Porque es el continente que mide 44.6 millones de kilómetros cuadrados. Quiere decir que la extensión de este continente es grande, es la más grande de todos los otros continentes. Además, tiene la mayor demografía, que quiere decir que tiene la mayor población. Por eso dicen que Asia rompe lo que son récords. Los límites de este continente son al norte el océano glacial ártico, al sur tenemos el océano Índico, al este tenemos el océano Pacífico y al oeste tenemos lo que es el mar Caspio y también tenemos a lo que es Europa. Pero también tenemos en parte el mar Negro y el mar Mediterráneo que también lo está limitando. Y este es el mar Rojo, que también lo divide de África. ¿Preguntas? Si nos damos cuenta, este continente está rodeado por 3 océanos. Dentro del relieve asiático, tenemos las zonas centrales, se localizan las tierras altas, como la meseta de Pamir y el Tíbet. ¿Qué son estas? Son cadenas montañosas, entre las cuales se encuentra el Kulum Himalaya, el Karakorum y los macizos de Altai y Indus Suk. Son todo este tipo de montañas que se encuentran dentro del continente asiático. Al norte del Himalaya se extiende la llanura y mesetas de Siberia, en donde sobresalen las principales, la meseta de Mongolia y el desierto de Gobi. Esos son lo que sobresalen dentro de los relieves del continente asiático. Al sur se hallan dos extremos de bloques unidos por el continente, la península arábica y la península indostática, que son estas penínsulas como un anexo que se dieron, recordando que cuando hubo la Pangea, ciertos tipos de tierra se unieron a lo que es a diferentes continentes. También tenemos que en el oeste predomina la cadena montañosas con las mesetas de Iraní, la meseta iraní y los montes Cáucaso, el Burs y Zagros. Y al este se localizan la zona de los volcanes, las llanuras aluvinas ocupadas por los ríos que forman las grandes deltas. ¿Preguntas? Estos son los relieves, son montañas, son llanuras, son volcanes que se encuentran dentro de todo el continente asiático. Sí. Dígame. ¿La escucho o lo escucho? ¿Quién está hablando? Alguien iba a hablar. ¿Quién estaba hablando? Nadie.
Bueno, aquí tenemos los diferentes relieves. Tenemos lo que es el Himalaya. Dentro del Himalaya, de las montañas más altas es el Everest, es la más alta de todo el mundo, el Everest. Sí, también tenemos lo que es se me perdió el desierto de Gobi. Aquí tenemos el desierto de Gobi, las mesetas centrales de Siberia Central. También tenemos los montes Urales, recordando que es la división entre Europa y Asia. Estos son los mares, como es las penínsulas que también se encuentran dentro de todo el continente. ¿Preguntas? Miss, una pregunta, ¿por qué se encuentra Ecuador aquí como en el mapa? Bueno, no en el mapa, sino fuera del mapa. Ya, recordando que esta parte de aquí es una línea imaginaria, que también se la conoce como equinoccial. Cuando vinieron como es una expedición geodésica francesa a lo que es el sector del Ecuador, a nuestro sector, a nuestro país, ellos quisieron separar la Tierra utilizando líneas imaginarias. Y a la línea imaginaria principal que divide a la Tierra en dos hemisferios, el norte y el sur, le decidieron llamar línea equinoccial o ecuador. Por esto es que esta línea se encuentra aquí, porque acá arriba tenemos el trópico de Cáncer y acá tenemos el círculo polar ártico, que son las líneas imaginarias que hacen de una manera para estudiar mejor a la Tierra. Exacto, y debido a eso, la mitad del mundo se encuentra en Quito. Ajá, la mitad del mundo se encuentra en Quito, prácticamente. Ya, mi, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Me salió feo, recién me doy cuenta. La hidrografía, tenemos lo que son, digamos, como que se dividen en zonas. Aquí no se dividen, se dividen en vertientes, pero también se lo dividen lo que es en zonas, no como lo hemos visto en Europa y en África. Aquí tenemos lo que es los ríos siberianos, que es como un sector, que el caudal varía todo el año, que quiere decir, dependiendo si hay lluvia, el caudal es mayor. Si no hay lluvia, el caudal desciende. Es como en la mayor parte de los ríos en todo el mundo. Mientras hay agua, va a haber más agua. Mientras hay lluvia, hay más agua. Mientras no hay lluvia, hay menos agua en los ríos. Por eso dicen que el caudal varía durante todo el año. Estos ríos... Dígame, ¿alguien me estaba hablando? Por eso estos ríos desembocan en el Océano Glacial Ártico, y estos ríos son el Obi, el Lena y el Yenisei. Son los ríos que desembocan en el Océano Glacial Ártico, en la parte hacia el norte. Y también estos ríos se congelan porque se encuentran al norte. Los monzoicos, la parte monzoica de lo que es los ríos, estos ríos tienen gran caudal durante todo el año, que quiere decir que así no llueva, igual tiene un gran caudal. O sea, teniendo la lluvia, por ende va a ser más grande, pero durante todo el año tienen un caudal establecido. Dentro de ellos tenemos dos vertientes. El vertiente que es el Océano Pacífico, que es el Yangtze, que también lo conocemos como el río amarillo, o el Yangtze, que lo conocemos como el río azul. Y también tenemos al Amaru y al Mekong, que son los ríos que desembocan en el Océano Pacífico. Y los que desembocan en el Océano Índico es el Ganges y el Indio. Son los océanos que desembocan en el Océano Índico. Y lo que es la zona árida, en donde la zona no es, digamos, es bastante caliente, no hay tampoco mucha agua. En cambio aquí los ríos, la mayoría se secan. Y los que no se secan, pues desembocan en los ríos más grandes que se encuentran. Excepto el Tigre y el Éufrates, que ellos llegan al mar y al Golfo Pérsico.
Estos son los dos principales ríos que prácticamente llegan su caudal, continúan su caudal y desembocan en el Golfo Pérsico. Los demás ríos que se encuentran en las zonas áridas se unen a los grandes ríos y así van, se unen y van desapareciendo y se convierten en el río que tiene mayor caudal. ¿Preguntas? No, Miss. Ahí tenemos los ríos, como pueden ver, los ríos que se desembocan en los diferentes océanos y también lo que en los mares, lo que son los ríos que se encuentran dentro de Asia. ¿Preguntas? El clima, aquí el clima en Asia es muy variado. Como pueden ver, tenemos el clima ecuatorial, el trópico húmedo, trópico seco, el desértico, desértico frío, continental, mediterráneo, polar y de alta montaña. Aquí también está dividido en diferentes zonas asiáticas. El ecuatorial se encuentra en las áreas cercanas al Ecuador, o sea, la línea equinoccial o Ecuador. El trópico húmedo, que es el sureste asiático. El trópico seco se encuentra en las áreas de Asia Occidental. El desértico en Arabia. El desértico frío en las altas mesetas interiores. El continental en gran parte de Asia Central. El mediterráneo en las costas occidental. El polar en el extremo norte. Y las cordilleras de alta montaña en las cordilleras como el Himalaya. Aquí tenemos los diferentes climas del continente asiático, que es el ecuatorial, cerca de la línea Ecuador, si lo ven que está rojo. El tropical húmedo, tenemos aquí el tropical húmedo, el tropical seco. Para hacer todos estos mapas se utilizan diferentes colores para diferenciar los diferentes climas. Tenemos también el continental, que es el centro del continente. Como podemos ver, el centro del continente, porque acá es Europa por si acaso. El Mediterráneo. El polar, que es en la parte norte, en la parte de acá. Y lo que es altas montañas, que vienen a ser las montes más altas que se encuentran, incluyendo las montañas Himalaya. Y por último tenemos los países y capitales de todo el continente asiático. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, Miss. No es. ¿Está claro? Miss, Dígame. Miss. ¿Sí o me quieren hacer preguntas? En Asia viven los árabes, ¿verdad? Arabia, sí, si no mal me equivoco, sí. Arabia Saudita. Exacto, Arabia Saudita. Ajá, sí, está en Asia, en lo que es Arabia, justamente ya para limitar con África. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? No, Miss. Bueno, no se olvide de verificar lo que es en el sistema, lo que les dije. Tengan bonito fin de semana. Ok, Miss, tengo un hermoso día. Cuídense. Chao. Chao, Miss. Chao, Miss. Bendiciones. Chao, chao, chao. Cuídense, bendiciones a todos. Chao, Miss. Chao.